Buenas compañeros, espero que se encuentren demasiado bien. En este caso yo voy a exponer el problema 3 de las Olimpiadas de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe, en este caso del año 2017, que nos dice lo siguiente: sea ABC un triángulo y D es el pie de la altura desde A, sea L la recta que pasa por los puntos medios de AC y BC, los cuales vamos a llamar M y N respectivamente, E es la reflexión de D sobre L. Pruebe que el circuncentro del triángulo ABC pasa por la recta AE. En este caso, aquí tenemos la circunferencia del circuncentro va a ser O. Entonces tenemos que demostrar que A o E son colineales. Lo primero que vamos a hacer, vamos a nombrar un puntillo como A' y ese A' va a ser la reflexión de A desde O, el circuncentro del ABC. Eso quiere decir que A' va a ser un diámetro de esa circunferencia y además A o A' están siendo, bueno, son colineales. Vamos a nombrar como E' el pie de la altura desde C del triángulo ACA'. Entonces, como está dentro de la recta A'a', entonces quiere decir que A o E' son colineales. Eso es muy importante para más adelante. Ahora vamos a trazar la circunferencia eh, con centro en M. Podemos ver que pasa por los puntos ADC, también E'. Entonces aquí note que el cuadrilátero ADE'C es cíclico, porque MA va a medir igual que MD y lo mismo que MC. Esto porque M es el punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo ADC. De una manera análoga podemos concluir que MA va a medir lo mismo que MC, va a medir lo mismo que ME', pues eh, es el punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo AE'C. Bueno, entonces podemos notar que AB es paralelo con MN. De aquí, por ángulos correspondientes, podemos notar que el ángulo ABD va a ser congruente con el ángulo MNC. ¿Verdad? Y de aquí también podemos notar que el ángulo ABC o ABD va a ser congruente con el ángulo AA'C. Pues vemos que estos dos angulillos rojos están subtendiendo al mismo arco AC. Bueno, pero entonces resulta que también los ángulos CAE' y CDE' son congruentes, pues están siendo formados por las diagonales de un cuadrilátero cíclico, que en este caso las diagonales son DC y AE'. Bueno, entonces vamos a nombrar a estos ángulos rojos como alfa y a los azules como beta. También vamos a nombrar a este puntillo F como la intersección de MN con DE. Ahora notemos que este ángulo de acá, el ACA' es de 90 grados, pues está subtendiendo al diámetro de la circunferencia. Y en el triángulo ACA', podemos notar que entonces alfa más beta van a medir 90 grados por suma de ángulos internos. Bueno, entonces notemos que aquí el ADB también hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ya sea por semejanza o por suma de ángulos internos, nos vamos a dar cuenta que este angulillo, el BAD, va a ser beta o un ángulo azul. Ahora, consideren el triángulo MDE', que es el que podemos ver como en cafecito. Es un triángulo isósceles porque ya hemos dicho que MD es lo mismo que ME'. Y MF es su altura.
esto nos quiere decir que el ángulo de FM es de 90 grados y además de F mide lo mismo que eh, FE'. Y ahora, por la definición de reflexión, eso nos quiere decir que de F va a ser igual a FE, como era en el inicio. Entonces, eso van a decir que E' y E son el mismo punto. Y como ya hemos dicho, A o E' eran colineales, entonces también esto nos indica que A o E también son colineales. Y esto sería todo por el ejercicio. Muchísimas gracias.